Gracias a Dios. Podemos sentarnos. Y vamos a hacer una breve reflexión de una de las tantas profecías que nos leyeron al principio. En el Antiguo Testamento, cientos de años antes que se cumpliera el advenimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, en esta tierra, había sido predicho, había sido profetizado en detalle la venida de Jesucristo. Se sabía dónde iba a nacer, en Belén. Eso está en el libro de Miqueas. Se sabía que iba a nacer de una virgen. Y también se sabía cuándo iba a nacer. Se sabía exactamente cuándo. Porque Dios le reveló al profeta Daniel que 70 semanas de años tenían que pasar para llegar al momento de la manifestación del Mesías en esta tierra. Y pasaron exactamente 490 años entre el decreto que dio Darío o Ciro, uno de los dos reyes de Persia, para la reconstrucción del templo en Jerusalén después de los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel. Y exactamente a los 490 años de haberse dado ese decreto, Jesucristo estaba predicando en Galilea y en las calles de Jerusalén. Así es que la gente no tenía por qué estar en oscuridad en cuanto a quién era el Señor Jesucristo. Y sin embargo, el enemigo, cuando entró al corazón de los hombres en el jardín del Edén, puso un velo, ¿verdad?, alrededor de la mente, del entendimiento de la gente. Y muy pocos pudieron ver en Jesús al Mesías hace 2000 años. Y bueno, si somos honestos, también no son muchos los que ven en Jesucristo a su Salvador personal en el siglo XXI. Amén. Pero en Isaías capítulo 9 tenemos una de tantas profecías. Isaías capítulo 9, verso 6. Y la verdad que hay en el verso 6 y en el verso 7 nos tomaría de aquí hasta la medianoche más o menos tocarla superficialmente. Pero los dejamos nada más introducidos a estos principios. Lo más importante que necesitamos entender es quién es Jesús. Amén. No dije fue. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, aquí hay toneladas, ¿verdad? Pero empecemos por el principio y hablemos de algunas cosas. Un niño nos es nacido. Esto se refiere a Jesús el hombre, allá en el pesebre, al cuidado de María, su madre física, y José, ¿verdad? Y luego dice, hijo nos es dado. Esto se refiere a Cristo, el Verbo, el Hijo eterno, infinito de Dios el Padre, el Jehová engendrado. Así es que para que Cristo, el Verbo, el creador de todas las cosas, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, fue introducido a este mundo. Paréntesis. No entendemos cuán importantes somos para Dios hasta que Dios nos ayuda a entender un poquito cuán importantes somos para Dios. Usted es más importante para Dios de lo que usted se imagina. Entiende que el Creador en persona vino a buscarlo para salvar su alma, para limpiarlo de pecados, para reconciliarlo con el Padre y para llevarlo a la gloria. Entendemos que el Creador en persona es el único que calificaba para venir a salvar o a rescatar lo que se le había perdido a causa del pecado. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado.
Así es que tuvo que nacer un niño para que el Hijo de Dios nos fuera dado y fuera introducido en este mundo. Y él venía con una misión. Dice, el principado sobre su hombro. La palabra hombro es muy amplia, es una palabra preciosa. Realmente significa el cuello que se encuentra entre los dos hombros como el lugar para llevar cargas. La palabra hombro significa inclinar el hombro a una carga, cargar la espalda de un hombre o de una bestia. Incluso significa comenzar temprano en la mañana una tarea. Así es que el Señor Jesucristo vino con una carga particular sobre sus hombros, con una determinación, un plan, un propósito perfectamente trazado y determinado. La carga que traía él sobre sus hombros, dice, el principado sobre sus hombros. Principado significa gobierno, principado significa imperio, significa vencer, prevalecer, tener poder como príncipe. Ahora, ¿cómo conciliamos todo esto? La carga con la que vino Jesucristo al mundo, o el propósito con el que vino, tiene que ver con el gobierno de Dios o el reinado de Dios. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo porque Dios le dio una tarea al primer hombre y a la primera mujer ahí en el jardín del Edén. Dios les dio de puro regalo muchas cosas, empezando por el lugar donde vivían, ¿verdad? El jardín del Edén. Y los agració con muchas cosas, habiéndolos hecho a su imagen y semejanza. Pero Dios no les dio todo servido en bandeja de plata. Dejó espacio para que ellos hicieran elecciones. ¿Qué gracia tiene si el hombre no hace elecciones voluntarias y conscientes por Dios? Amén. ¿Qué valor tiene? No mucho, ¿verdad? Así es que Dios dijo, ok, yo llegué hasta aquí, ahora de aquí para allá te toca a ti. Y Dios le dio instrucciones claras al hombre de qué cosas tenía que hacer y tenía que abstenerse a hacer en el jardín del Edén. Si el hombre hubiera sido obediente, Dios hubiera establecido su gobierno, su reino en el corazón, en la voluntad humanas, y este mundo pues no se hubiera perdido. Alguien dirá, pero qué terrible, ¿por qué tuvo que pasar algo tan terrible? Porque Dios es demasiado sabio como para haberlo evitado. ¿Saben por qué? Si el mundo no se hubiera perdido, ¿qué necesidad hubiera tenido el mundo de un Salvador? Y Jesucristo es el Salvador. Su nombre significa literalmente Jehová Salvador. Entonces Dios el Padre jamás hubiera podido dar a conocer a su Hijo si el mundo no hubiera tenido necesidad de salvación. Cuando lleguemos allá arriba vamos a poder conciliar esta balanza que hay entre las elecciones de los seres humanos, que son libres y voluntarias, y la voluntad de Dios y su plan maestro, que es tan perfecto, ¿verdad? ¿Sí? A mí no me pregunte conciliarlo, pero sé que es una realidad. Amén. Tremendo. Entonces Jesucristo vino con una tarea. Dijo, pues el primer hombre falló y no dejó que Dios estableciera su reino en su corazón, en su mente. El hombre se convirtió en una criatura orgullosa, independiente de Dios, y se dedicó a hacer lo que quiso. Y dicho en buen castellano, la regó. Pero vino Dios y ungió a su Hijo y le dio una tarea, puso sobre sus hombros una carga y le dijo, ahora a ti te va a tocar establecer mi reino en el corazón de los hombres. Esa es la carga con la que vino el Señor Jesucristo. Ahora había un largo camino que recorrer, ¿verdad? Porque el primero tenía que morir derramando su sangre redentora para expiar o cubrir la culpa de los hombres y así poder reconciliarlos con Dios y darles a ellos la posibilidad de caminar de regreso este camino, ¿verdad? Hacia Dios. Este camino maravilloso de regreso a Dios comienza el día que nosotros consciente y voluntariamente le decimos al Señor Jesucristo, Jesús, entiendo que tú eres el Salvador y entiendo que yo necesito salvación. Cuando yo escuché el mensaje de salvación por primera vez me di cuenta de una gran realidad y dije, Señor, hasta aquí yo he caminado solito, sin considerarte a ti en ninguno de mis caminos, en ninguna de mis elecciones. Tú por allá, yo por aquí. Pues Dios era un concepto religioso para mí, pero no era una realidad. Y el día que entendí que encima de todo, mis elecciones me estaban llevando a alejarme cada vez más de Dios, porque yo me estaba convirtiendo en un cada vez más peor pecador. Ese día entendí y dije, Señor, ya no más.
Yo no quiero vivir independiente de ti, tú por allá y yo por aquí. Eso se acabó. A partir de hoy yo te entrego mi vida. En primer lugar, necesito que me salves porque estoy conscientísimo de mi condición como pecador, Señor. No puedo ocultarla, no puedo justificarla. Perdóname, límpiame de mis pecados, límpiame con tu preciosa sangre. Esa sangre que derramaste en la cruz la derramaste por mí, Señor. Así es que alcánzame con esa sangre y límpiame y sálvame. Amén. ¿Y qué creen? Aquí sigo. Fue real. Jesús me salvó. Amén. Y le dije, Señor Jesús, ahora caminemos juntos desde ahora y para siempre. Y hoy, tradicionalmente, cierto, Jesús no nació 24 de diciembre. Pero tradicionalmente recordamos su nacimiento en este mundo el 24 de diciembre. Y lo agradecemos. Y es algo que debemos celebrar todos los días de nuestra vida. Pero sumado a eso estamos celebrando el hecho que Jesús quiere y puede venir a nacer en nuestros corazones y transformar y revolucionar nuestra vida para siempre. Él quiere establecer su reino en nuestra vida. En otras palabras, curarnos de ese síndrome de ser tan orgullosamente independientes. Creemos que todo el tiempo estamos siendo muy listos y muy felices, y acercarnos a Él y dejar que sea Él quien gobierne nuestras acciones, nos mueva, nos instruya, nos conduzca. Qué paz, qué reposo. Amén. Bueno, esa es la tarea que Él vino a hacer. Una vez salvarnos, una vez habiéndonos salvado, venir y establecer su reino en nosotros. Y entonces en el verso 6 nos explican un poco acerca de la naturaleza, pues de aquel que nació en un pesebre y creció y vivió para dar su vida por nosotros en la cruz. Y a través de las escrituras entendemos también que va a llegar el día, y no falta mucho, en el que Jesús aparezca por segunda vez y venga físicamente a esta tierra a establecer su reino en esta tierra. Pero también entendemos por las escrituras y por experiencia personal que ahorita el Señor se está dando a la tarea de venir a esta tierra nuestra personal, a nuestro corazón, para reinar desde acá. Entonces sí, Él va a reinar un día físicamente como el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero les tengo noticias. Los ángeles le dieron a los pastores nuevas de gran gozo. Pues yo les tengo nuevas de grandísimo gozo. A ellos les fue anunciado que Jesús nacería en un pesebre. Pues no nació en un pesebre, lo pusieron en un pesebre después de haber nacido. Pero las nuevas de grandísimo gozo, que es el mensaje de la dispensación del Nuevo Testamento, es que Jesús viene a nacer en nuestros corazones. Él viene aquí adentro como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Eso no es para alguien más, no es para algo que va a ocurrir en el futuro, únicamente es la realidad que llega a hacer su morada en nuestro corazón y viene a revolucionar nuestra vida. Admirable literalmente significa un milagro, una cosa extraordinaria, una cosa imposible de explicarse, porque el ser humano no entiende los caminos de Dios. Su amor es tanto más alto y elevado y puro y perfecto que el amor humano, que aquello que los humanos le llamamos amor. Así es que número uno, Él viene como el admirable y nuestra salvación es un milagro. Si usted ha experimentado la salvación a nivel personal, usted sabe que no pasó mucho tiempo sin que usted empezara a darse cuenta de los cambios que empezaron a suscitarse en su vida. Y el Señor empezó a ayudarnos a ya no ser tan enojados, tan impacientes, tan feos. Y uno fue el primero que se admiró por semejante milagro. Y el Señor empezó a transformar cosas que pensábamos que era imposible que cambiaran en nuestra vida. Yo en lo personal ya me había resignado a tener que vivir como era, porque pues yo tenía que vivir conmigo mismo, ¿verdad? Y es como vaya. Y una de mis cargas más grandes toda la vida fue estar buscando la aprobación de los demás.
Y a donde yo iba, si era un grupo nuevo de gente, era aquí nadie me conoce, aquí voy a poder ser yo mismo. ¿Qué creen? No es cierto. 3 segundos después ya estaba yo buscando la aprobación de todo el mundo. ¿Qué carga más espantosa? Fue una de las primeras cosas de las que el Señor me liberó. Y yo pensé que yo iba a tener que vivir así el resto de mi vida. ¡Qué milagro! Amén, qué maravilla. No puedo explicarlo, lo único que puedo contarles es que pasó. Admirable, admirable, admirable. Amén. Y en Éxodo capítulo 34, todavía el pueblo de Israel en el desierto, después del episodio del becerro de oro al pie del monte de Sinaí, cuando Moisés intercedió por el pueblo y dijo: Señor, perdónalos, así son, Señor, pero no les hagas caso. Vino Dios y le habló a Moisés y dijo: yo voy a hacer un pacto contigo. Lea su Biblia, Éxodo 34:10 dice: un pacto de maravillas, un pacto de milagros. Es la misma palabra para admirable. Y ese es el pacto que hace Dios con nosotros por medio de Jesucristo. Es un pacto de milagros. Y nuestra vida se convierte en un milagro tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, a partir del día en el que el admirable viene a vivir a nuestro corazón. Amén. ¿Quiere vivir una vida plena? ¿Quiere que su vida sea una emoción tras otra y una sorpresa tras otra? Deje que el admirable tome control. Y le prometo que va a haber milagros en su vida. El milagro más grande es la transformación de nuestra alma, la salvación de nuestra alma. Amén. Admirable. Dice: llamará su nombre admirable. Llamará su nombre consejero. Consejero significa deliberar, resolver, aconsejar. Y hay una escritura acá en el libro de los Salmos que quiero leerles, en el Salmo 16, verso 7. Salmo 16, verso 7. Este es un salmo de David. Salmo 16, versos 7 y 8. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Es la misma palabra consejero que se menciona en Isaías. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Y cuánta gente está perdida en este mundo dando vueltas en el mismo círculo vicioso de siempre? Y dice: si tan solo alguien pudiera venir y aconsejarme y mostrarme el camino. Bueno, el segundo nombre del Señor Jesucristo que revela el libro de Isaías es consejero. Y el Señor nos aconseja a través de su palabra, la cual podemos leer todos los días, a través de su Espíritu Santo hablándonos, a través de la conciencia. Él mismo nos dio esta conciencia. Y Él nos habla de muchas maneras, y Él es nuestro consejero. Necesita tomar decisiones. Su nombre es consejero. No tenemos que esperar quién sabe qué acontecimiento futuro para encontrar el consejo de Dios. El consejero viene a vivir a nuestros corazones. Al consejero lo tenemos adentro cuando invitamos a Jesús a ser nuestro Señor. Así es que admirable, consejero. Luego, ¿qué dice? Dios fuerte. La palabra fuerte es espectacular. Significa poderoso, guerrero, valiente. ¿Sí? En el Salmo 24, cuando dice: alzaos vosotras, oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Se oye una voz que dice: ¿y quién es el Rey de gloria? Y viene la respuesta y dice: Jehová, el fuerte y valiente. Valiente, Dios fuerte. Cuando Jesús llega al corazón, Jesús se encuentra con una tierra aquí adentro tomada por toda clase de actitudes y cosas que en la Biblia fueron personificadas por esas naciones de Canaán que tenían que destruir los israelitas. Esos gigantes con los que tuvieron que enfrentarse. ¿Se acuerdan de los hijos de Anac? Y con todos esos gigantones. Bueno, ¿se acuerdan de Goliat, verdad? Es el gigante más famoso. Al pobre Goliat le hemos sacado el jugo. Hay tantas lecciones que aprendemos de Goliat, pero hay un montón de gigantes aquí adentro. Nuestro orgullo es un gigante espantoso. En algunos la ira es un gigante enorme. En otros son los celos. En otros es la lujuria. En otros es la mentira. Pero cuando Jesús viene al corazón, Él viene a encontrar un montón de gigantes.
Y cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, se encontraron con 13, la Biblia menciona 13 gigantes que personifican pues las actitudes que tenemos aquí adentro. ¿Y qué dijeron los israelitas? Imposible, imposible. Dios nos sacó de Egipto para que entremos a Canaán y nos hagan trizas estos gigantes. Pero hubo dos, ¿verdad? Josué y Caleb, que dijeron, miren, si esos gigantes son gigantones, ¿qué creen? Se llama mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y la palabra fuerte, Dios fuerte, se utiliza, oigan, en Isaías 42:13. Isaías 42, verso 13. La palabra fuerte, gibor, es la misma palabra para gigante. Isaías 42, verso 13. Si tienes su Biblia, esta la tenemos que leer todos juntos en voz alta. Amén. Eso produce otra clase de efecto en nosotros. Sí. Y si su vecino tiene Biblia y usted no, échele un vistazo a la Biblia de su vecino y leamos todos. Isaías 42:13. ¿Estamos allí? Muy bien, vamos. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Si usted tiene gigantes adentro, hay uno más gigantesco que todos esos gigantes. Se llama admirable, consejero, Dios fuerte. Amén. Vámonos a Jeremías 20, verso 11. Jeremías 20, verso 11. Lo vamos a leer en voz alta también. Jeremías 20, verso 11. ¿Estamos allí? Muy bien, vamos. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Quiénes son los enemigos? Mi ira, mi enojo, mis celos, mis pleitos, mis contiendas, la lujuria, todas esas cosas. Amén. Ok, son grandotes, pero el Señor es más fuerte. La palabra fuerte de Dios fuerte es la mismísima palabra para gigante, gibor. Estamos hablando de aquel que está aquí adentro. No estamos hablando de algo que tenemos que esperar para el futuro, cuando hemos invitado a Jesucristo a ser Señor de nuestra vida y a limpiarnos con su preciosa sangre redentora. Luego dice, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno. Bueno, el Salmo 103, verso 13 dice que como un padre se compadece de nosotros. Y en Hebreos capítulo 12, del verso 7 al verso 10, cuando dice, miren, qué padre hay que no va a disciplinar a sus hijos cuando lo necesitan. ¿Cuánto más nuestro Padre? ¿Cómo no nos va a disciplinar Él? Y aquellos pues para cosas temporales, ¿verdad? Pero Dios, para que participemos de su santidad, dice. Así es que tenemos aquí adentro a alguien que continuamente está teniendo compasión de nosotros, pero por el otro lado nos está disciplinando. No estamos solos. Ahora, Padre eterno, ¿entendemos que está hablando del Hijo? ¿Y al Hijo le está llamando Padre eterno? Por eso en otra de las profecías de Isaías, cuando habla de los padecimientos de Jesucristo en la cruz, dice, cuando haya terminado de padecer, dice, verá linaje. Usted y yo somos hijos suyos, ¿o no? Su semilla fue lo que nos salvó cuando entró a nuestro corazón. Amén. Somos hijos del Señor Jesucristo, somos hermanos del Señor Jesucristo, vamos camino a ser esposa del Señor Jesucristo. Esto es demasiado. Amén. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esa paz tan elusiva que busca el ser humano no se encuentra afuera del Señor Jesucristo, porque Él es el príncipe de paz. La palabra paz es enorme. Shalom, por supuesto, bienestar, prosperidad, salud, felicidad, ser completo, reposo.
Y Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, dice. Es otro tipo de paz. Es una paz que no depende de las circunstancias. Es una paz que nos hace seguir en paz aunque las circunstancias sean contrarias, sean adversas. Es otro tipo de cosa. Amén. Y dice también por allí en el libro de Filipenses: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Ahora note, no estamos hablando de una paz que venga de afuera. Estamos hablando de una que ya vino a vivir aquí adentro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si regresamos a Isaías capítulo 9, donde comenzamos, ese era el verso 6. Ahora comentemos el verso 7. Si esto todavía no lo ha impresionado, ahorita lo va a impresionar. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Hasta allí por el momento. Nuestro corazón fue diseñado por Dios como un trono. El problema es que el pecado sacó a Dios del trono y entonces, a cambio, adivinen quién se sentó. El mío se llama Carlos. Yo no sé cómo se llama el suyo, pero el mío se llama Carlos. ¿Cómo se llama el suyo? Ajá. Y ahí está usted con la ayuda del enemigo, ¿verdad? Buscando gobernar sus asuntos, lejos de Dios, independiente de Dios. Con razón nos damos unos topetones tremendos, ¿verdad? Y luego somos tan listos que nos volvemos con Dios y le decimos: Señor, tú tienes la culpa, ¿por qué no lo evitaste? Somos un poco loquitos, ¿verdad? Hasta que el Señor nos compone. Amén. Bueno, lo dilatado de su imperio y la paz, dice, no tendrán límite. La palabra dilatado significa incrementar o aumentar. Invite a Jesucristo a ser el Señor de su vida. Invítelo a sentarse en el trono de su corazón. Y su reino, su imperio va a empezar aquí adentro a incrementarse, a incrementarse, a incrementarse, a tomar terreno, a conquistar terreno. Sí, a vencer todos esos gigantes que hay allá adentro. Amén. Dice lo dilatado o el incremento de su imperio y la paz no tendrán límite, no tienen final, no los puede detener ni el tiempo ni el espacio. Por eso dice: aquel que en nosotros comenzó la buena obra, nada puede evitar que la buena obra se perfeccione, se complete, porque su gobierno en nosotros, una vez llegó Jesús a nuestro corazón, su gobierno no tiene límite, nada lo limita, se expande, se ensancha y empieza a tomar posesión y control de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos. El Señor empieza a tomar el control de nuestras intenciones, de nuestras acciones, de nuestros sentimientos. Y Él es el príncipe de paz. Qué maravilla ser permeados con esa paz en cada fibra de nuestro ser, ¿sí? Gracias a Dios, amén. Así es que lo dilatado de su imperio y la paz no tienen límite, dice, sobre el trono de David y sobre su reino. Este es el trono. David tenía el suyo propio, este es el trono. Amén. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. En otras palabras, levantando ese reino, sosteniéndolo, respaldándolo. Jesús no solo llegó a nuestro corazón a establecerse como rey, Él está en el negocio de velar por mantenerse allí. Por eso, una vez llega Jesús a nuestro corazón, usted trate de salirse con la suya. Cuénteme a ver cuán lejos puede llegar. ¿Y saben qué? No damos ni 2 pasos sin que el Señor esté allí, ¿verdad? Aconsejándonos,
Y ahí venimos de regreso. Señor, qué tonto soy, perdóname. Perdóname. Qué lindo es caminar con Jesús. Lo dilatado de su imperio, en otras palabras, la capacidad de expansión que tiene su reino aquí adentro, no tiene límite. Él cada vez lo establece más, Él cada vez lo apoya más dentro de nosotros, amén. Y luego dice, ahora sí, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor hace todas esas maravillas en nuestros corazones, no porque seamos nosotros los maravillosos, o porque nos lo hayamos ganado, o porque hayamos hecho algo bueno. Y tal vez Dios lo hace en aquella persona porque aquella persona debe ser la favorita del Señor. No. Usted y yo no estamos ni siquiera en el cuadro aquí. Solo fue que Dios nos convirtió en el objeto de su amor. Ahora, ¿por qué su celo? La palabra celo es preciosa porque significa solicitud. Jehová, solícito por su tierra, solícito por nosotros. Celo es solicitud. Celo es la forma más intensa de amor. ¿Se acuerdan? Porque fuerte, Cantar de los Cantares en el capítulo 8 dice: porque fuerte es como la muerte del amor, duros como el sepulcro los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. ¿Se acuerdan? Es la forma más intensa de amor. Celo. En el libro de Santiago dice claramente que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Por qué nos cela Dios? No lo tiente, Él va a ganar. ¿Por qué nos cela tanto Dios? Porque tiene tanto celo por nosotros, tanta solicitud por nosotros. Muy fácil, porque Él nos hizo. Y cuando nos hizo, puso una porción de su nombre en cada uno de nosotros. Él tiene celo por lo suyo. Le guste o no, usted le pertenece a Dios. Esté consciente o no, usted le pertenece a Dios. Y si usted no vuelve a Dios de manera consciente y voluntaria, le prometo, nada más espérese. Dios va a velar porque usted se vuelva a Dios. Amén, nada más no le voy a decir cómo ni cuándo. Mejor hágalo ahora. Mejor hágalo ahora. Pero el celo de Jehová de los ejércitos es el que hizo y sigue haciendo todas estas maravillas en la vida de aquellos que respondemos y le decimos: sí, Señor, heme aquí, Señor Jesús. Así es, todo esto lo va a establecer Jesús en esta tierra en su momento, cuando venga por segunda vez a reinar sobre la tierra, después de haber destruido toda esa enemistad que hay en contra de Dios en este planeta. Pero todo eso es lo que el Señor está haciendo ya, hoy, en la vida del creyente. Así es que celebramos no solamente a Jesucristo, hace 2000 años naciendo en esta tierra o viniendo por primera vez a la tierra. Estamos celebrando a Jesucristo naciendo aquí adentro y siendo Rey y Señor de nuestra vida desde ese día y hasta el final. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, porque esta expansión que es parte de su reino no tiene límite, no tiene límite, y Él no va a terminar hasta no haberse quedado con todo aquí adentro. Y qué bueno, qué paz y qué reposo. Amén. Así es que bueno, rascamos un poquito la superficie, pero qué buena rascada de superficie, ¿verdad? Bendigamos al Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Señor Jesús. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te damos toda la gloria. Señor Jesús, gracias por ti mismo, por ser quien eres. Señor Jesús, por querer y poder y seguir viniendo al corazón de los hombres que te abren el corazón, que te abren la puerta y te dejan entrar. Puede ser que haya alguien acá visitándonos en esta noche y usted no está consciente necesariamente de haber invitado a Jesús a entrar a su corazón. No se vaya de aquí sin haberlo invitado. Hágalo hoy, hágalo ahora. Solo tiene que decirle lo siguiente, pero dígaselo a él y dígaselo con todo el corazón. Y yo le sugiero decírselo de una vez. Dígale: Señor Jesús, te entrego mi vida. Quiero que tú seas Señor de mi vida.
quiero que tú te sientes en el trono de mi corazón. Límpiame con tu sangre, perdona mis pecados y ven y sé Señor de mi vida desde ahora y para siempre. Gracias, bendito Jesús, gracias. Así es que ahora usted celebrará no solamente el nacimiento físico de Jesús hace 2000 años, celebrará el nacimiento de Jesús en su propia vida. Amén. Una de las razones, ahorita los voy a dejar que le demos un aplauso al Señor, ya vamos a terminar, a concluir, pero una de las razones, estaba meditando, por la que celebramos, es porque es una oportunidad para expresar la gratitud que tenemos por lo que el Señor ha hecho, hizo y sigue haciendo en nosotros. ¿No es cierto? ¿Cuántos pueden decir conmigo amén? Entonces, no es solo porque celebramos, porque todos celebran, celebramos este día, como todos los días debiéramos celebrar que Jesús nació en nuestro corazón, porque estamos completamente y profundamente agradecidos porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Amén, amén. Y al ver esta representación del pesebre, pues medité por un momentito y pensé, cuando los ángeles le avisaron a los pastores, ellos corrieron a buscar al niño, ¿sí o no? Y de ninguna manera vieron, se enfocaron en el pesebre. Lo único que vieron fue que estaba el niño que los ángeles les habían anunciado que había nacido. Y al final, cuando cantamos todos juntos, ve y dilo a las montañas y a todo alrededor que Cristo el Señor nació. Y eso es lo que nos toca y nos corresponde a nosotros, hermanos. Este día y todos los días de nuestra vida debemos salir y correr y decir, Jesús nació en este mundo y aquí en mi corazón. Pero a veces no lo hacemos porque nos enfocamos en el pesebre de nuestro corazón y pensamos que no estamos listos para salir corriendo y decirle a todo el mundo que Jesús es el Salvador. Y pensamos eso que lo hagan los pastores, que lo hagan los misioneros, yo aquí en mi lugar porque yo no estoy listo. No se enfoque en el pesebre. A la gente no le interesa ver el pesebre, lo que le interesa es saber a Jesús en nuestro corazón. Ninguno de nosotros está listo, ninguno de nosotros es perfecto, no somos más que un pesebre pobre, humilde, indigno, pero el Hijo de Dios vino y nació, en nuestro corazón. Así es que eso es una gran razón para ir y correr. Así es que vayan en esta noche y con la familia o amigos con los que ustedes compartan hoy, vayan y díganlo a las montañas que Cristo el Señor nació. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Gracias a Dios. Voy a pedir a los músicos y cantores que pasen y el pastor Eric va a orar para cerrar este servicio. Pero déjenme decirles algo. La idea de cantar en Navidad no es de ningún ser humano. Fue idea de los ángeles. Ahora, los ángeles cantaron y Jesús ni siquiera estaba viniendo a morir por ellos. Pero ellos entendieron la dimensión del amor de Dios manifestada ese día, cuando Dios le dio a su Hijo a los seres humanos, los pecadores que se habían perdido. Ahora, si los ángeles cantaron y dieron gloria a Dios como lo hicieron esa noche, y no es ni para ellos el beneficio, cuanto más nosotros. Así es que vamos a cantar Noche de Paz. Amén. Y luego el pastor Eric va a cerrar con una oración y mi esposa y yo, como hacemos todos los años, vamos a estar allá en la entrada listos para darle un abrazo a todo el mundo. Ahora, si usted tiene que salir rápido y no quiere un abrazo, salga rápido y otro día lo abrazamos. Pero ahí vamos a estar para abrazar a todo el mundo. Noche de amor,
Oremos con todo el corazón. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu gran amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por la bendición de tenerte en nuestros corazones, de conocerte y por el plan que trazaste para nosotros. Te damos gracias por este tiempo tan especial que nos estás regalando de comunión. Gracias por el privilegio de alabarte y de bendecirte. Tu palabra dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este día. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Señor, ponemos en tus manos nuestro camino de vuelta a casa. Llévanos con bien. Sé propicio a nosotros que somos pecadores. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Démosle un aplauso de gratitud al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.